Por lo general, lo urgente necesita una acción o una solución evidentemente muy rápida, pero por lo general, muchísimas veces, y esto sucede, pienso a priori, en los servicios de urgencias de los diferentes hospitales, lo urgente, por lo general, atenta contra lo que es realmente necesario. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos en el despacho del director del servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Caravaca de la Cruz. Para quienes nos escuchan desde Argentina y del mundo, queremos decirles que es uno de los más importantes que existen en la región de Murcia, aquí en España. Entonces, se los decía porque muchísimas veces la gente, en nuestro concepto, ya el doctor José María Melgares, director de este servicio, nos lo dirá, muchísimas veces la gente acude sin realmente necesitar esa urgencia. Pero ante todo, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Y entonces esa sería la primera pregunta. ¿Vuestro trabajo siempre se corresponde a lo que la gente realmente necesita? Bueno, en España, que la sanidad pública, pues como se sabe, es gratuita, lleva un peaje que yo creo que es casi necesario y casi inevitable, y es que en los servicios sanitarios pues se produce un abuso, y que duda cabe que en el tema de las urgencias, tanto de nivel primario como de nivel especializado, urgencias hospitalarias, pues ese abuso pues también se ve. Lo que pasa es que, como digo, es un abuso o es un peaje que hay que asumirlo. O sea, tú no puedes cerrar la puerta está abierta. La urgencia muchas veces es subjetiva del paciente, que luego no se corresponde con la urgencia clínica real, pero que hay que valorarla, y es a posteriori cuando uno determina si esa urgencia es tal o no. De tal manera que, pues bueno, hay que valorarlos, hay que verlos, y sí, efectivamente, hay un porcentaje de pacientes pues que no debieran de consultar y no utilizar estos servicios, que son servicios especializados y por lo tanto servicios con un coste pues alto. ¿Cuál es, doctor, la filosofía principal y la función de vuestro servicio? Y así, abuelo de pájaro, contarnos un poco cómo están organizados. Bueno, hoy la urgencia hospitalaria, que popularmente se le llaman puertas de urgencia, porque arrancamos de la nada, es decir, en los hospitales de España no existían los servicios de urgencia, y era como, digamos, la puerta de atrás. Y de ahí el apelativo cariñoso y popularmente conocido de puertas de urgencia, porque partimos de cero, o sea, no existían los servicios como tal, sino que era pues bueno, la entrada, y se distribuían los enfermos a las distintas plantas de hospitalización, pero no existían orgánicamente. Estoy hablando de hace 20 años, o sea, tampoco hay que remontarse al siglo XIX. Entonces, hemos pasado de ese punto cero a que hoy no se concibe la sanidad pública, la sanidad hospitalaria, sin los servicios de urgencia hospitalaria. Es decir, la filosofía de este, como el resto de los servicios de urgencias de hospital, es la esponja de la sanidad. La esponja en el sentido de que absorbe todo lo que el nivel primario se ve desbordado, y además filtra también para el nivel de especialidad. De tal manera que hacemos esa función primordial, amén de, por supuesto, atender lo que es la emergencia y de la urgencia orgánica y vital, que por supuesto se atienden en las puertas de urgencia, en los servicios de urgencia hospitalarias. Hablemos de algo que muy poco se está hablando últimamente, no solo en España, sino a través del mundo en general, de la crisis
casi nadie habla de la crisis. Entonces, la pregunta sería, si ustedes, por esa crisis que se está viviendo, sobre todo también aquí en España, si tienen el personal y los medios suficientes para atender, ya no digamos un 100%, un 90% con efectividad el servicio de urgencias. La sanidad, los servicios sanitarios se consideran prioritarios en todas las administraciones. Y qué duda cabe que dentro de los servicios sanitarios, los servicios de urgencia hospitalarios, pues ocupan esa prioridad. Entonces, desde ese planteamiento, la administración intenta de que la crisis económica, que duda cabe, afecta al sistema, pues que repercuta lo mínimo posible en el sistema sanitario y dentro de él a la urgencia hospitalaria. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir, y tocaremos madera, de que hoy por hoy se han mantenido las prestaciones. Se han mantenido las prestaciones, por supuesto, en material y en personal, por lo menos lo que respecta a este servicio. Estamos siempre con la lucha de mantener el nivel, tanto en dotación de material y de personal, que el personal que esté aquí sea personal cualificado, que sea personal con experiencia. Aquí no cabe la sustitución de un facultativo de un día para otro. Aquí, cuando falla un facultativo por una baja laboral, somos los propios médicos del Estado los que sustituimos a ese compañero, porque no cabe buscarlo en una bolsa de trabajo, porque no es factible, ni aquí ni en otros centros hospitalarios. Entonces, como digo, intentamos mantener el nivel e intentamos de prestar la asistencia con la máxima eficiencia y calidad. En urgencias existe un concepto que es muy importante y a veces la administración no lo contempla, que es la densidad de los pacientes. Es decir, en un tramo de tiempo dado, qué cantidad de pacientes hay en el servicio. Y entonces te puedes encontrar que, de las 10 a las 12 de la mañana, pues hay 20 pacientes, pero a lo mejor de las 12 de la mañana a las 4, pues hay 80 pacientes. Entonces ahí, en esos picos, es donde sí se puede sentir la necesidad de que si hubiera alguien más, pues nos vendría estupendo. Pero bueno, es una cosa que la tenemos asumida. Es un concepto que yo lo transmito a los gerentes, a mi gerente de aquí del área, y que me lo contemplan y dicen, oye, tal, pero sí, es que está. O sea, lo que interesa no es cuántos pacientes vienen al cabo de 24 horas, sino cuántos te vienen en esa hora determinada. Y que sí puede hacer en un momento dado que sintamos la necesidad de, oye, si hubiera un médico más, si hubiera 2 enfermeras más, magnífico. Doctor, volvamos un poco al inicio de la conversación. Lo que nosotros le decíamos acerca de que muchísima gente que confunde lo que es urgencia con lo que no es urgencia. Tengo un amigo, un médico, evidentemente no voy a decir su nombre, trabaja en el ambulatorio de Caravaca desde hace varias décadas, y muy seguido me dice, Milton, dice, el 80% de las personas que vienen a mi consulta vienen a pasear prácticamente. Son más bien hipocondríacos que vienen y en realidad no tienen absolutamente nada. Entonces, la pregunta sería, por eso lo hablaba del principio de la conversación, ¿hay un perfil acerca de quienes vienen a urgencias, de estas personas que vienen a urgencias? ¿Todos la necesitan realmente? Qué duda cabe que no. Yo creo que antes lo he esbozado y hay un porcentaje de pacientes, yo no me atrevería a decir por supuesto el 80%, yo creo que no. En un servicio de urgencia hospitalaria no, esa cifra no, pero a lo mejor podríamos decir que un 30% sí, de que no tenían que venir a este servicio. Lo que pasa es que eso lo sabes a posteriori. O sea, hoy el 30% no tenía que haber venido, una vez que lo has valorado. Pero es muy difícil que previamente digas quién sí y quién no. Pero que sí, una vez valorado a posteriori y se sabe que hay un porcentaje, sin temor a equivocarme mucho, pues podríamos hablar de un 30% así con tranquilidad, de que no tenían que ir a los servicios de urgencia hospitalarios.
no tenían que ir. Hay otros escalones, está el médico de cabecera, el centro de salud, están los servicios de urgencia y de atención primaria, que son más asequibles que para patología banal. Y ese hiperabuso se dispara totalmente en procesos de epidemia gripal, que colapsan los servicios. Eso se ve en los medios de comunicación, se ven las puertas de urgencia totalmente colapsadas por pacientes que tienen una patología que es perfectamente abordable en otros niveles y que no tendrían que venir a los hospitales, a los servicios de urgencia del hospital, que colapsando. Sí, indudablemente hay un porcentaje de patología banal, abordable perfectamente en otros niveles, que vienen y se les atiende, pues, porque es nuestra obligación ética y legal. Algo que puede ser inclusive curioso: hay un deporte multitudinario, y todos lo sabemos en España, y más ahora. Soy uruguayo y me da rabia, pero que le ganan a todo el mundo: el fútbol, campeones del mundo, campeones de Europa, en fin. Pero hay otro deporte que también es multitudinario, lamentablemente, en estos momentos. Esas denuncias, esas agresiones que la gente que recurre a los hospitales a curarse, por lo general terminan denunciando a médicos, a enfermeras, bueno, a gente, reitero, no solo de los servicios de urgencia. Es prácticamente un deporte nacional, me lo decía también un amigo médico hace poco, el hecho de que existan tantas. ¿Por qué? Y si aquí las hay, ¿por qué existen? Pues porque estamos en una sociedad en donde parece ser que todos son derechos, no hay deberes, y en el mal concepto de esa exigencia de derechos, y hablo aquí en los servicios de urgencia de hospital, pues curiosamente quien más reclama son aquellos que consultan por patologías más banales. Es curioso, o sea, la gente que pone más reclamaciones, por lo menos las más frecuentes, que duda cabe que algunas reclamaciones están justificadas y ya está. Nosotros somos personas, como otros colectivos, hay errores, hay desenfoques, y ahí a veces pues incurrimos en malas atenciones de forma puntual y ya está, y estamos sometidos a la crítica que duda cabe. Pero repito, que los casos más frecuentes, y es la curiosidad, de las reclamaciones por escrito, incluso en los libros de reclamación y tal, vienen derivados de motivos de consulta, quizás de ese grupo que no debieran de haber venido aquí. Y eso es curioso, pues a lo mejor llegan y tienen que esperar 1 hora y media para que reciban su informe de alta, y les parece que esa hora y media, esas 2 horas, precisamente porque es un motivo de consulta banal, no debieran de estar aquí. Pero es que posiblemente no debieran de haber consultado. Muchas veces se les explica, es que si usted hubiera ido al centro de salud, a su servicio de urgencia de atención primaria, usted en 20 minutos hubiera estado. Pero usted al venir aquí, primero se están atendiendo otras patologías más complejas que requieren más tiempo. Al pisar un servicio de urgencia hospitalario, a veces nos vemos obligados, por imperativo legal, no por defensa de la actuación médica, sino por la exigencia legal. Un señor que pisa una urgencia hospitalaria por un dolor torácico, no te recibo que no le hagas un electrocardiograma, aunque te parezca que no es cardíaco, pero hay que hacerle un electrocardiograma. Y a lo mejor hay que hacerle una analítica, y a lo mejor hay que hacerle una placa de tórax. Y eso requiere un tiempo asistencial, aun con el convencimiento clínico de que no, pero estamos obligados a hacerlo para hacer una buena praxis. Y entonces, pues, esa consulta que en un centro de salud se hubiera resuelto en 15 minutos, aquí son 2 horas. Y a lo mejor eso te pone la reclamación. La gente no entiende la prioridad en la asistencia. Es que yo estoy antes que fulanito. No, usted ha venido usted antes, pero usted se va a ir después, porque su motivo de consulta pues se va a resolver después. Justamente, doctor, hay algo que considero importantísimo, y expliquémosle a la gente desde el momento que llega al servicio de urgencias, que baja del coche o de la ambulancia que lo trajo y entra, y allí hay una ventanilla donde uno va a registrarse. Entonces, corríjame si me equivoco, estimo que allí tendría que haber 1 o más personas que realmente delimitaran el acceso de las personas
quién realmente necesita la urgencia y quién no la necesita para aceptarlo o no aceptarlo en el servicio de urgencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede después de registrarse y por qué hay que sentarse a esperar? Sí. Bueno, en los servicios de urgencias de hospital hay establecido de forma más o menos estructurada un sistema de triaje. Un sistema de triaje por el motivo de consulta del paciente. Que duda cabe que cuando el paciente llega en una camilla, esa camilla entra y se valora sobre la marcha en la propia camilla, se aborda inmediatamente, se toman constantes vitales, eso es uno de los casos. Pero el paciente que entra andando, lo cual no que implica que sea menos grave, pero bueno, el que entra va a la ventanilla, como dices, y toma los datos. Nosotros tenemos aquí, en concreto en este servicio de urgencias, un sistema informático que de forma inmediata y cumpliendo la Ley General de Sanidad se le asigna a un médico. O sea, cuando el paciente da los datos, inmediatamente el ordenador, por un sistema estructurado y un sistema informático de reparto de pacientes por motivos de consultas, le asigna inmediatamente el médico. Y además se clasifica por motivo de consultas, en 7 grupos sindrómicos de consultas. Entonces, ese toma de datos pasa inmediatamente al bot de enfermería, al control de enfermería. Y es llamado por la enfermera, que está destinada a ese cometido, pasa el paciente, le vuelve a reinterrogar sobre el motivo de consulta, por si ha habido una distorsión con el administrativo que ha tomado datos, le toma constantes vitales y entonces inmediatamente se lo comunica al médico que le corresponde, que ya lo sabe la enfermera por un sistema de clasificación interna, que todo el mundo sabe, el paciente en los datos de filiación, qué médico tiene que verlo desde el primer momento. Con eso, repito, estamos cumpliendo la ley de sanidad de asignarle un médico, que no en todos los servicios de urgencia hospitalaria ocurre eso, con lo cual se le da una calidad a ese paciente, evitamos pasos de un médico a otro, ese enfermo es de ese médico y ese médico asume la responsabilidad. Y a partir de ese momento, pues bueno, ya una vez que la enfermera le comunica al médico la existencia del paciente, motivo de consulta, y están reflejadas las constantes, entra el médico a consulta y le pregunta. Le interroga, hace la anamnesis y procede pues, a pruebas complementarias y a lo que haya que hacer. Esto es, digamos, el sistema ordinario de atención. Como he dicho antes, cuando el paciente es una emergencia, cuando entra en una camilla, pues inmediatamente se aborda, ni te esperas a la afiliación del paciente, o sea, se le aborda antes de tener los datos del paciente, se le toman constantes vitales y después cuando ya entra la afiliación se le asigna, se le comenta al médico. Si no ha lugar porque la gravedad es tal que no, pues el médico que esté más disponible atiende a ese enfermo sobre la marcha y hace lo que tenga que hacer con él. Ahora, doctor, es amplísimo, por supuesto, el espectro de las especialidades médicas. Por ejemplo, en mi caso, mi señora, tenemos un hijo que está en 4º año de medicina en este momento, quiere ser neurocirujano, o sea, tiene que sufrir bastante todavía, pero en realidad, cuando ese paciente llega, pero resulta que su problema es, digamos, urológico, o es necesario un cardiólogo, o un dermatólogo, o un traumatólogo, bueno, podríamos seguir con los ólogos mucho rato. Cuando entra entonces a urgencias, y evidentemente de repente tiene un problema que viene con un cólico renal, porque tiene piedras en un riñón de ácido láctico, por ejemplo, bueno, en fin, ese paciente es estudiado por un médico de medicina general o se llama a algún urólogo de guardia para que venga a asistirlo. No, nosotros estamos en un servicio de urgencia hospitalaria y entonces el que aborda al paciente es el médico de urgencia hospitalaria. En España, pues desgraciadamente no existe la especialidad de medicina de urgencias incomprensiblemente porque existe en otros ámbitos, existe en algunos países de Europa, en Bélgica, existe en los Estados Unidos, pero aquí en España por motivos varios no se ha conseguido que exista esta especialidad. Entonces la gente que estamos en los servicios de urgencias hospitalarios pues somos médicos de familia, la mayoría, especialistas en medicina familiar y comunitaria,
Somos médicos, hay otros que son médicos de medicina general, pero que llevan muchísima experiencia en el tema de la urgencia hospitalaria. Sin embargo, sí existe en la catalogación dentro de la administración como categoría profesional de médico de urgencias hospitalarias. Yo, por ejemplo, tengo mi plaza en propiedad como médico de urgencia hospitalaria de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social a nivel nacional. Esa es mi clasificación profesional y soy especialista en medicina familiar. Pero como digo, en otros ámbitos también, de otros servicios de urgencia más grandes, hospitales terciarios, pues también hay médicos internistas integrados dentro del staff. Pero como digo, no existe la especialidad como tal. Entonces, al hilo de lo que tú me preguntabas, el enfermo que entra al servicio de urgencias hospitalarias, en principio lo atiende el médico de urgencias hospitalarias, que para eso estamos. Cuando el paciente en su deriva o en la necesidad nuestra tenemos que interconsultar con el especialista correspondiente, pues lógicamente se consulta. Por ejemplo, un paciente que consulta por un dolor abdominal. Nosotros no llamamos al cirujano para que valore al paciente con un dolor abdominal. Nosotros valoramos el dolor abdominal y hacemos el diagnóstico del dolor abdominal, porque los servicios de urgencia hospitalaria han pasado a, aparte de atender la urgencia, la emergencia, la urgencia vital, a ser unidades de diagnóstico rápido. Y hoy los enfermos en el sistema sanitario público español, para ingresar en planta, muchos de ellos se exige que el diagnóstico esté hecho. No se ingresan para diagnosticarle, sino que el diagnóstico se hace en urgencias. De hecho, muchas veces la estancia de los pacientes en camas de observación de urgencias, que se prolongan más de lo debido, porque está consensuado que no pasen más de 24 horas, un enfermo en camas de observación de urgencias, pues se pasan a lo mejor 48 horas por la demora en el diagnóstico. Y cuando ingresa el paciente en planta o se va de alta, el diagnóstico está hecho. Y se hace en la unidad de urgencia hospitalaria. Eso ha sido una excepción, una competencia, entre comillas, más que se ha asumido dentro de esta deriva del punto cero de que no existía nada a la actualidad. Entonces, pues no se consulta de inmediato, no tendría sentido. No un cólico renal, un infarto agudo de miocardio en un hospital como el de Caravaca, donde no hay unidad coronaria y donde no hay UCI. El infarto agudo de miocardio no lo atiende el internista de guardia, lo atiende el médico de urgencia hospitalaria. Hace el diagnóstico, pone el tratamiento y se traslada a la unidad coronaria de nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Virgen de la Resaca, sin que tenga conocimiento el internista de guardia. Todo el proceso lo hacemos nosotros. En este caso hacemos el tratamiento trombolítico, que es un tratamiento de emergencia del infarto agudo de miocardio, donde creo que se han salvado muchísimas vidas, donde se han salvado muchos corazones, y eso lo hacemos nosotros. Y además se hizo por el empeño de un cardiólogo que estuvo hace muchos años, que él apostó porque fuera la unidad de urgencia los que hiciéramos ese tratamiento, porque somos los que atendemos al enfermo. Después eso se ha hecho en otros sitios, pero nosotros somos pioneros en esa asistencia. Muy bien, en lo que a mí respecta, porque después usted nos dirá todo lo que usted quiera y nosotros en nuestra ignorancia no le hayamos preguntado, pero una última pregunta sería, perfecto, lo vieron, lo estudiaron y resulta que lo tienen que pasar a una cama. Ese paciente va a una cama. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿se permiten niños que lo vayan a visitar? ¿Se permiten visitas en las camas? ¿Hasta cuánto tiempo pueden estar allí? Denos así un pantallazo general de lo que pasa con ese paciente que tuvo que pasar a una cama. Pues la sala de observación de urgencias hospitalarias, que es, digamos, una de las salas fundamentales de nuestro quehacer diario, en donde pasan pues en torno al 20% de la consulta. O sea, el 20% de la frecuentación de los pacientes que pisan en un servicio de urgencias pasan a las camas de observación. Esa decisión la toma el médico de urgencia y una vez en camas de observación pues se aborda a ese paciente de la forma más diversa, o sea, pues ahí se hacen las trombolisis de los infartos, o ahí se hacen terapias propias de UCI,
en este hospital, que carece de UCI, como en otros similares comarcales que tampoco tienen UCI y hacen también pues cosas similares a las que hacemos nosotros aquí. El régimen de visitas está restringido por la propia dinámica asistencial. No es concebible de que haya enfermos agudos, enfermos inestables, enfermos que requieren una terapia intensiva, entre comillas, pero lo digo intensiva porque parece que hacemos de UCI, pero es que lo hacemos porque no hay más remedio y se hace, y creo que de forma bastante satisfactoria, y en donde ahí se colaboran, que duda cabe, los especialistas del staff del hospital, sean internistas, sean cirujanos, sean anestesistas, sean ginecólogos, cuando a instancias nuestras requerimos su colaboración en lo que nosotros creemos que ya es competencia de ellos y que deben de participar, y de hecho pues esa es la dinámica de... Creo que voy a exagerar, pero en primer lugar preguntarle, ya se lo hice al principio, si tienen algún tipo de impedimento por falta de material ante la crisis. Y le decía que creo que voy a exagerar porque también quisiera saber, y me parece que es de perogrullo la respuesta, ¿tienen alguna sala quirúrgica dentro de urgencias? No, nosotros tenemos una sala de curas, que es un quirofanillo séptico, no es un quirófano, es un hospital comarcal, no podemos perder la perspectiva de lo que es de este hospital, donde se hace pequeña cirugía menor, donde se abren accesos, donde se suturan heridas de cierta importancia, que no requieren quirófano. Eso sí lo tenemos. En otros hospitales con unidades mucho más grandes, hospitales pues, de tercer nivel, sí que tienen el propio quirófano de urgencias, donde son los cirujanos los que utilizan esas instalaciones, lógicamente. Sí tenemos nosotros aquí que se ha visto en las tomas que se han hecho, una sala de emergencias, que recuerdo cuando se reestructuró este hospital, que vino el presidente Valcárcel a inaugurar este servicio en concreto, pues quedó muy sorprendido, en lo sanitario, pero quedó muy sorprendido al ver la sala de emergencias, porque era una sala perfectamente equipada pues para atender pues la urgencia vital, la parada cardíaca, la parada respiratoria, la parada cardiorrespiratoria, el politraumatismo, el shock hemorrágico, el paciente en shock, esa sala, y además con doble equipamiento, con doble sistema de ventilación para tener pacientes sedados y en respiración asistida, con doble monitorización. Y bueno, es una sala ahí pues que bueno, gracias a Dios pues no es el gran volumen de pacientes que tenemos, pero que ronda al 1% de pacientes que son pacientes con riesgo vital y que se atienden en esa sala. Muy bien, entonces para terminar, consejos del director del servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Caravaca a todos aquellos que se quieren trasladar a su servicio. Sí, pues yo en alguna otra ocasión que me han entrevistado y tal, hago una apelación al sentido común, que parece que a veces es el menos común de los sentidos, que se utilicen de forma racional los recursos, que a veces si vas a tu servicio de urgencia de tu población, posiblemente te van a resolver el problema de forma similar, pero con una ventaja, que te vas a evitar el desplazamiento y que te lo van a hacer mucho más rápido. Y como decía al principio, la urgencia a veces es una sensación subjetiva del paciente y es difícil poner un punto sobre la I en esa cuestión. Pero sí, apelar un poco al sentido común, apelar a bueno, pues si oye, tengo un dolor de muelas, tengo una odontalgia, pues no tendré que ir al hospital, no sé, a lo mejor el servicio de urgencia, tu médico de cabecera, o simplemente tomando un analgésico que tengas en casa, puede resolver la cuestión. Este servicio está abierto a la población, lo que cabe, y es un servicio que dentro de la estructura de este hospital pues no es el más importante, porque ningún servicio es más importante que otro, pero sí es quizás el más numeroso. Aquí estamos en torno a 75 profesionales, de los cuales en torno a 50 somos sanitarios, 15 facultativos, el resto de personal de enfermería y auxiliar, y estamos al servicio de la ciudadanía, eso está claro y es evidente, y somos servidores públicos, pero sí, al hilo de lo que preguntabas,
pues la gente debe utilizar los recursos con sentido común, porque el tiempo que dedicas a un paciente que utiliza el servicio que no debiera de haber venido va en menoscabo de otro que sí lo necesita y que a lo mejor demora o se alarga, no demora, pero se alarga el tiempo de atención que posiblemente si se utilizaran de forma racional los recursos, pues no sería así. Muy bien, le agradezco profundamente en nombre de Milton Trinidad y en nombre de los televidentes, y el doctor José María Melgares no va a ser la primera ni la última vez que va a estar conversando con nosotros, no solamente sobre el servicio de urgencias, del cual, reitero, es el director, sino también de otros temas médicos. Y recuerden, muchísima gente, pero muchísima gente realmente necesita una urgencia, y la urgencia, como le decía al principio, muchísima gente hace que esto atente contra lo que es realmente necesario. Hasta la semana que viene.